la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, Salud Learning y Learning y la Universidad Tecnológica del Centro, la UNITEC. Es un gran placer contar con la participación del doctor Miguel Guevara Hernández en este webinar sobre telemedicina, tendencias innovadoras y tecnológicas en salud y bienestar. Realmente es un tema de muchísimo interés e importancia, especialmente por todo el entorno que vivimos y el contexto dentro de esta pandemia, que nos ha impulsado, ha servido como un catalizador para que todas las organizaciones y a nivel personal nos actualicemos en todo este tipo de tecnología, especialmente en el área de salud. Es un gran honor contar para esto con el doctor Guevara Hernández, médico cirujano con especialización en gerencia, economía de salud y desarrollo social, magíster en terapia de la conducta, distintos estudios superiores y de especialización en salud pública y ocupacional. Es un gran honor realmente, además de toda su calificación y estudios universitarios, especializado también en lo que es telemedicina, de teleodontología, autor de la guía práctica Transforma tu consulta al mundo digital, muy pertinente en esta situación mundial que vivimos. Y es vocal de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Y bueno, doctor, ya quisiéramos todos, estamos todos muy pendientes de poder oír sus orientaciones y sus conocimientos. Y muchas gracias a todos, muchas gracias de nuevo a Salud y Learning y a la UNITEC por apoyarnos en esta actividad. Gracias. Gracias, Jacqueline. Muy amable. Gracias por la presentación. Bienvenidos todos. Vamos a la tarde de hoy a conversar con ustedes acerca de un tema que es fascinante, un tema que es el uso de las tecnologías de información y comunicación al servicio de las ciencias de la salud. Quisimos hacer este webinar para ustedes, especialmente para las personas profesionales y técnicos que están en Venezuela. Sabemos las limitaciones que hay en nuestro país, pero sabemos también de la calidad y la cantidad de profesionales que pueden verse beneficiados con el uso de las herramientas tecnológicas al servicio de la humanidad. Me van a permitir entonces hacerles una presentación. Me indica por favor alguien si está viendo la presentación. Sí, doctor, se ve bien. Perfecto, excelente. Bueno, bienvenidos entonces, comencemos. Vamos a utilizar la técnica de dejar para final las preguntas, que con mucho gusto las estaré respondiendo. Quiero aprovechar para darles las gracias a la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, a Salud Learning, que es una organización de capacitación, entrenamiento y formación en materia de la salud, a la cual tengo el placer de pertenecer. Muchos de los profesionales que estamos en esa empresa somos profesionales venezolanos, que tuvimos que salir de nuestro país. Ustedes conocen muy bien las circunstancias. Y también a la Universidad Tecnológica del Centro, a la UNITEC, y especialmente al ciudadano rector Luis Eduardo, por confiar en nosotros. Desde el año 2020, a comienzos de la pandemia, tomamos la decisión, un grupo de profesionales, de hacer el esfuerzo por nosotros llegar al mundo entero con información sobre el tema de la telemedicina. Ya hoy, gracias a Dios, tenemos 8 diplomados internacionales universitarios hechos en telemedicina, se llama Telemedicina Un Clic, y 2 diplomados de teleodontología Un Clic. Hemos llegado a más de 150 profesionales en 12 países, que hoy el 75% de esos profesionales están haciendo telemedicina y están ayudando a muchísimos pacientes. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Vamos a hablar sobre la telemedicina. Tendencias innovadoras y tecnológicas en salud y bienestar. En el año 2020, aproximadamente en el mes de marzo, una compañera
que forma parte de este equipo, la doctora Omírez Pérez, a quien le agradezco que nos esté facilitando también mucho de la parte tecnológica que vamos a utilizar hoy, y con quien estamos haciendo los diplomados de telemedicina y los talleres y cursos a nivel internacional. Me hacía una pregunta en ese momento y me decía: Miguel, desde el punto de vista gerencial, ¿qué tú opinas cuál va a ser el futuro de los centros de salud y ahora con esta situación de la recién declarada pandemia y emergencia sanitaria internacional? Yo le decía, bueno, que los centros de salud tienen una tendencia a ser más humanos, con incorporación de tecnología, pero no la tecnología que hasta los momentos a lo mejor conocíamos en ese quirófano, por ejemplo, de alta tecnología, o un hospital verde, o unos hospitales con paisajes terapéuticos, sino también la incorporación de la telemedicina. Y hemos venido divulgando eso durante el año 2020 y lo que va del año 2021 con mucha fuerza, porque es así. Afortunadamente teníamos esta herramienta a la mano, desconocida para muchos de nosotros, que se ha puesto en práctica. Ha crecido exponencialmente el uso de la telemedicina y ha traído como consecuencia el hecho de que se pueda favorecer a muchísimas personas. Pero, ¿qué es la telemedicina? Según la Asociación Americana de Telemedicina, en el año 2016, la definía como el intercambio de información en salud de un lugar a otro, usando las vías de la comunicación electrónica para la salud y la educación del paciente o el proveedor de los servicios sanitarios, y con el objetivo de mejorar la asistencia del paciente. Asociación Americana de Telemedicina. Pero en el año 2020 nos atrevimos a nosotros dar un concepto de lo que es telemedicina y nos planteamos entonces que es el conjunto de actividades que los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud realizan por medio de las tecnologías de información y comunicación en las áreas de promoción, prevención, educación, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, en pro de la salud y el bienestar de los pacientes, la comunidad y la sociedad. Guevara 2020. Aquí vemos entonces algunos conceptos interesantes. Vemos que es actividades que pueden realizar profesionales y técnicos de las ciencias de la salud y del bienestar, pero también el uso de las tecnologías de información y comunicación. ¿Pero para qué? Para hacer promoción, educación, prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en pro de la salud y el bienestar, tanto de los pacientes, los usuarios, las personas, como las comunidades y la sociedad. Es un concepto bien amplio, es un concepto que nos permite hacer muchísimas cosas, lo que no quiere decir que todo lo vamos a hacer a través de la telemedicina. Y aquí me quiero detener un poco en algunos aspectos que hemos precisado. En lo que va desde el comienzo del año 2020, no hemos conseguido ningún área de las ciencias de la salud o de las ciencias médicas que no se vea beneficiada con la telemedicina o que no pueda utilizar telemedicina. Eso es bien importante. También, digamos que estructuramos un pensamiento que nos permite hoy plantearnos que no todo se puede hacer por telemedicina, pero también nos permite pensar que sí, muchas de las cosas que hacíamos o muchos de los aspectos o procedimientos que hacíamos desde el punto de vista físico, hoy se pueden realizar con la telemedicina. Y lo ha demostrado este año, lo ha demostrado en los años anteriores, cuando para muchos de nosotros era desconocida la telemedicina. Por ejemplo, en el mundo, en este momento, se están vigilando a millones de personas en casa que tienen COVID a través de la telemedicina. Pero la telemedicina bien hecha, que vamos a hablar un poco sobre eso. Hemos hecho que pase a la historia algunos aspectos, por ejemplo, como el de las consultas de niños sanos. No se justifica en este momento que nosotros llevemos a un hospital con los riesgos que eso implica a un niño sano. Las consultas posteriores, por ejemplo, de pacientes adultos mayores. Y ustedes dirán, pacientes adultos mayores, ¿cómo ha sido la vinculación con el tema de la tecnología? Magnífica, la experiencia ha sido magnífica. La experiencia de gerontólogos, la experiencia de geriatras ha sido magnífica. Salud ocupacional y telemedicina. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Sí, porque recuerden lo que les estoy diciendo. Las actividades que hacemos los profesionales de la salud tienen que ver con promoción, con prevención,
con diagnóstico, con tratamiento, con rehabilitación y cuidados paliativos. No solo el tema quirúrgico o el tema del examen físico. Muchas de esas cosas, por cierto, ya superadas también a través de la telemedicina, y vamos a hablar un poco sobre eso. Especialidades quirúrgicas, por ejemplo. ¿Qué hace un especialista quirúrgico con telemedicina? Muchísimo. Porque, por ejemplo, un cirujano general, un traumatólogo, un neurocirujano, el porcentaje de su actividad quirúrgica dentro de lo que es su carrera y dentro de lo que es su profesión y su arte es apenas como el 10%. Nosotros podemos hacer educación, sí. Nosotros podemos hacer prevención, sí. Esto que estamos haciendo el día de hoy es telemedicina. Es un profesional de la ciencia de la salud que está en Colombia, está dictándole un webinar a ustedes que están en Venezuela, que también son profesionales y técnicos de la ciencia de la salud, o en cualquier parte del mundo. Eso entra dentro de lo que nosotros conocemos como telemedicina. Y si se dan cuenta, en este concepto que acuñamos el año pasado, no está el tema de la distancia, o sea, no es de carácter obligatorio que para yo hacer telemedicina tengo que estar a no sé cuántos kilómetros. No, usted puede estar, por ejemplo, en Valencia y tener un paciente que está muy cerca, en la misma Valencia, o que está en el estado Aragua, por ejemplo. No significa que usted haga telemedicina si el paciente está en Valencia y el otro está en Valencia, España. No es ya un criterio único y exclusivo o pragmático el hecho de la distancia. Eso es bien importante. Y lo pusimos en práctica ahora con la pandemia y las restricciones que la pandemia trajo como consecuencia. La invitación es, apreciados compañeros, a explorar, a descubrir algunos horizontes que para muchos de nosotros son desconocidos. A nosotros nos enseñaron en nuestras escuelas de ciencias de la salud y del bienestar a que nosotros teníamos que tener el paciente al frente, que nosotros teníamos que tener el usuario al frente, que teníamos que estar en un aula de clase física, que teníamos que dictar una conferencia en el salón de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Industriales del Estado de Carabobo, si no, no tenía validez. No, resulta que ya desde hace muchos años nosotros venimos sabiendo, conociendo que en el mundo existe tecnologías de información y comunicación que nos permitían hacer a nosotros todo eso. No le estoy diciendo con esto que usted va a hacer una apendicectomía de un paciente a través de la telemedicina. Y eso es entre comillas, porque sí se puede hacer, para eso están los robots Da Vinci. No todos tenemos acceso al robot Da Vinci, no todos conocemos la tecnología del robot Da Vinci, no todos somos cirujanos generales o cirujanos laparoscopistas o cirujanos robóticos para hacer cirugía por Da Vinci, pero sí se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí tienen, por ejemplo, una imagen que a mí me gusta mucho. Esto es ya algo un poco más de otro nivel. Esto es lo que se conoce en el mundo como una estación de telemedicina. Si se dan cuenta, físicamente está un paciente, que es el señor que está sentado con los monitores, con algunos equipos colocados, y el señor que está al frente de corbata raya, un médico, pero están viendo, evaluando a ese paciente junto con un médico que está en otro sitio totalmente distante. Por ejemplo, un médico general, un médico de salud ocupacional, que está en una estación de telemedicina examinando a un paciente, monitoreando a un paciente y está compartiendo el caso, con el permiso del paciente, por supuesto, con un médico especialista o una autoridad mundial o un experto internacional en un tema determinado. Entonces, esto es una estación de telemedicina, esto es lo que ya está en el mundo en boga y Venezuela no es la excepción. Por cierto, Venezuela tiene una legislación muy bonita sobre el tema de telemedicina. Un poco de historia. Hay una historia que está antes de las tecnologías de información y comunicación, pero que también son información y comunicación, el correo, el telégrafo, la radio, el teléfono, la televisión. Ya por ahí se hacía algo de telemedicina. Pero con el advenimiento de las tecnologías de información y comunicación, con ese Internet de las cosas, con las redes sociales, con los entornos web, ya por supuesto entonces nosotros entramos a una nueva era de telemedicina. Y en Venezuela, por ejemplo, desde más o menos 1960-70, ya la Universidad Central de Venezuela, entre otras, tenían algunas estaciones de telemedicina en sitios muy remotos, por ejemplo, como el del Tamacuro, como el Amazonas. Y tenías, por ejemplo, en Tucupita, una estación o en un municipio del Delta Macuro, una estación de telemedicina con un médico general que tenía contacto permanente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con médicos que estaban, por ejemplo, en Caracas. ¿Ok?
Eso es un ejemplo de esa telemedicina que ya hacíamos hace varios años y que no es como piensan muchas personas, que la telemedicina nació con la pandemia. No, no es así, se profundizó, creció exponencialmente, sí, es verdad. Es una de las cosas que le tenemos que agradecer, una de las pocas cosas que le tenemos que agradecer a la pandemia. ¿Cuáles son los objetivos de telemedicina? ¿Por qué hablar de esto? Bueno, porque definitivamente se nota que se ha mejorado el acceso, la oportunidad y la calidad de servicios de salud a la población. Y cuando hablo de salud, de servicios de salud, no solo estoy hablando de el médico examinando a un paciente, el psicólogo viendo a un paciente, el terapeuta cognitivo-conductual viendo a un paciente, sino le estoy hablando de todos esos aspectos que se los ratifico: educación, promoción, prevención. Un ejemplo, si nosotros hoy nos hubiéramos planteado que ustedes tuvieran que venir a Colombia para escuchar este webinar mío, de nosotros, se hubieran invertido una enorme cantidad de recursos. Si yo hubiera tenido que ir a la Cámara Industrial de Carabobo, también se invierte una enorme cantidad de recursos y la tecnología nos lo permite hacer. Mejorar la capacidad resolutiva de los prestadores de servicios de salud. Hay muchísimas experiencias y en la medida que avancemos en el webinar le voy a ir comentando algunas. Contribuir con la promoción, prevención, tratamiento, capacitación y disminución de costo. El tema de la disminución de costo es vital. Es vital porque nos ahorramos tiempo, nos ahorramos aspectos financieros, económicos, aspectos materiales. Por ponerle un solo ejemplo, si yo tuviera que ir a una consulta para que un médico me revise unos exámenes, unos resultados de exámenes de laboratorio, ahí hay una inversión de recursos, tanto por el médico, la institución de salud, como por el paciente. Traslados, vestidos, tiempo, gasolina, depreciación del vehículo. El médico tiene que trasladarse hacia la consulta, tiene que colocarse unos equipos de protección personal que son costosos, se tiene que someter a unos riesgos innecesarios porque lo único que va a hacer es leer unos resultados de laboratorio, cuando ya eso se puede hacer por telemedicina. Y aquí hago un paréntesis importante. Ya muchos pacientes conocen de la tecnología de información y comunicación al servicio de la salud y le están planteando a sus médicos, a sus profesionales, a sus servicios de salud, bueno, y esto no lo podemos hacer por telemedicina. Sí, sí se puede hacer. Entonces es bien importante que estemos al tanto de esa situación. Impactar la morbimortalidad de la población en general. Ejemplo, el que les colocaba de la atención de pacientes COVID en su casa. Yo creo que todos los profesionales de la salud hemos tenido la experiencia en estos últimos meses de tener que atender, seguir, acompañar, soportar a algún paciente, algún familiar con alguna patología respiratoria que inmediatamente la catalogamos como COVID a distancia. Quizás a lo mejor no con las herramientas precisas o con la tecnología adecuada para hablar de telemedicina, pero sí hemos ayudado a muchísima gente. Mejorar el acceso de la población a contenidos de interés en temas de salud. El tema, por ejemplo, de la educación, de la promoción y la prevención con el uso de la telemedicina es algo que es muy importante. Es muy relevante el hecho de que nosotros comencemos a estudiar esto y lo practiquemos porque podemos llegar a muchísimas personas. Hay una enorme cantidad de profesionales y técnicos en el mundo y Venezuela no es la excepción, que nos permiten a nosotros poder contribuir con la salud y el bienestar de la población cuando nosotros llevamos mucha de esta información a través de la telemedicina. Así que los invito a que revisemos eso. ¿Cuáles son las ventajas de la telemedicina? Tendencia, pero no es porque es moda, no es modismo, es que es la tendencia. Ahí ya definitivamente algo que hablábamos en el año 2020, que sonaba como cliché, pero que hoy es una gran realidad. Las tecnologías de información y comunicación al servicio de la ciencia de la salud llegaron para quedarse. La telemedicina llegó para quedarse. Las teleconsultas llegaron para quedarse. Como la teleeducación, la educación virtual o la educación vía e-learning llegó para quedarse. Aquí no se justifica nosotros estar haciendo mayores esfuerzos en estar creando grandes organizaciones físicas cuando ya muchas de estas cosas nosotros podemos hacerlas a través de la virtualidad. Disminución de costos, ya les colocaba algunos ejemplos, y eso lo tenemos que llevar no solo a la consulta de un médico o de un psicólogo con su paciente, sino a lo que es los servicios de salud. El tema de los servicios de salud, por ejemplo, en materia ocupacional, la disminución de costos
es una cuestión importante. O sea, son cifras que están ahí, son cifras que se pueden comparar con lo que hacíamos antes y definitivamente la disminución de costos, y no solo de costos desde el punto de vista financiero y económico, sino estamos hablando de la disminución del uso de recursos, de la disminución del riesgo, porque estamos claros, o sea, yo tener que ir como médico a una determinada empresa o un profesional o técnico de una empresa tener que ir hasta la consulta del médico ocupacional para que le revise los resultados de una citología o los resultados de un examen de laboratorio o los resultados de un rayos X, cuando ya se lo podemos hacer en forma virtual, disminuyendo radicalmente para la empresa las horas hombres laborales o las horas hombres dedicadas al tema de salud. Ah, lógico. Ustedes me dirán, sí, pero si le tengo que tomar una muestra de exámenes de laboratorio, eso es físico. Si le tenemos que tomar el rayos X, eso es físico. Si a lo mejor vamos a hacer una consulta de primera para yo hacer mi examen físico tradicional, eso es físico, sí, perfecto. Pero, me voy a otro ejemplo. El abordaje de un paciente por primera o por segunda vez, nosotros podemos adelantar y a ganar una cantidad importante de tiempo, y cuando lo sumamos por el número de pacientes, de aspectos que ya pueden ser abordados desde el punto de vista virtual, y yo hago mi examen físico cuando vaya a la consulta física. ¿Okay? Aumento de la accesibilidad. No hay discusión. Muchas organizaciones a nivel mundial ya se dieron cuenta que a través de la telemedicina yo puedo tener, aumentar el acceso, aumentar la cobertura, aumentar el cuidado de pacientes de poblaciones remotas, de poblaciones cercanas, en horarios que son críticos. Ya nosotros sabemos que por el tema de la seguridad, y mucha gente ya no sale en la noche, no sale en la madrugada, o por el tema de las distancias, es muy difícil que una persona que está en un área rural pueda desplazarse hacia la zona urbana para buscar servicios de salud. Ya muchos de estos aspectos se pueden cubrir a través de la telemedicina, hasta que se dé el momento adecuado y, si es necesario, que el paciente vaya a una instalación desde el punto de vista físico para ser evaluado. Es una enorme ventaja competitiva el hecho de que puedo hacer promoción, prevención a través de la telemedicina. Y aquí quiero darle otro dato. Muchos profesionales de la ciencia de la salud en esta situación de pandemia se han visto beneficiados sus recursos económicos, sus empresas, sus servicios, cuando no han abandonado a sus usuarios y están a través de la telemedicina, a través de redes sociales, a través de las páginas web, a través de muy buenas promociones, haciendo promoción, prevención y educación sanitaria, que es muy importante. Y, por supuesto, el tema del aumento en la calidad y la cobertura, como les he dicho. Disminución de los riesgos. Evidente, lo que les comentaba, no son riesgos solo para los trabajadores del sector salud, sino también para los pacientes y los acompañantes, cuando innecesariamente tenemos que ir a un servicio de salud desde el punto de vista físico, hacer algo que ya pudiéramos hacer a través de las tecnologías de información y comunicación. No se justifica que yo tenga que ir a un hospital a las 12 de la noche del día anterior para pedir una cita. No se justifica que yo tenga que ir a un hospital o a un centro de salud o a un servicio médico a que el médico me lea los resultados del laboratorio, o que me lea el resultado del rayos X, o que me lea el resultado de la citología, o que me lea el resultado de una endoscopia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no se justifica. ¿Ok? Hay una pregunta que hacen con mucha frecuencia, y me adelanto un poco a las preguntas. Dice, bueno, pero el tema ese esto no es algo así como impersonal, ahí por el medio un computador. No. Resulta que una de las cosas que también tenemos que aprender o cultivar o formarnos cada día más los profesionales y técnicos de la ciencia de la salud y bienestar es en el tema de las habilidades sociales, en comunicación, en lenguaje, en asertividad, en manejo de emociones, en el manejo del tiempo, en el manejo de los conflictos, en el uso de unas cámaras como esta, por ejemplo, que yo pueda en un momento determinado utilizarla adecuadamente para que el paciente se sienta satisfecho con la atención que yo le estoy dando. Entonces, la invitación es a sentir, a vivir estas nuevas experiencias. Le he dicho en varias oportunidades, se los ratifico con esta lámina. ¿Qué podemos hacer a través de telemedicina? Promoción, prevención, educación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. O sea, todos los aspectos que pudiéramos estar haciendo y los que nos han enseñado que podemos hacer en salud y en bienestar. Ojo, esto llegó para quedarse. Esto no es el futuro, este es el presente.
Y definitivamente de ahora en adelante, cuando yo tenga la posibilidad de organizar un servicio de salud, un servicio médico, de servicio de medicina ocupacional, yo tengo que pensar en sistemas híbridos, en lo físico y en telemedicina, porque si no, no está de acuerdo al uso de esas herramientas tecnológicas que la humanidad tiene y que tiene que aprovechar. ¿Cómo se utiliza la telemedicina? Aquí algunos ejemplos. Teleconsultas, teleasesorías, telemonitoreo, telecuidado, teleeducación, portal de pacientes y citas virtuales, evaluación de pruebas diagnósticas, centrales reguladoras, control a distancia. Todas estas cosas usted puede asumirlas dependiendo de lo que hace. Si usted es un servicio, por ejemplo, de medicina ocupacional, excelente. Aquí tiene para hacer todo esto. La experiencia que hemos tenido en este año y medio, en este último año y medio, ha sido bien exitosa. Hay compañeros de todas las áreas, cuando hablamos con los compañeros de medicina ocupacional, medicina del trabajo, dependiendo del sitio donde esté o el país donde esté, le ha ido maravilloso. Cuando hablamos con pediatras neonatólogos, cuando hablamos con ginecostetras, con cirujanos, con traumatólogos, con cirujanos de manos, con neurocirujanos, con anestesiólogos. La primera vez que nos enfrentamos en un curso con un grupo de anestesiólogos, nos preguntamos nosotros mismos como facilitadores, ¿y qué tiene que ver telemedicina con anestesiología? Todo un mundo que se abre. El tema de terapias de dolor, el tema de las evaluaciones preanestésicas, el tema de las evaluaciones postquirúrgicas y posanestésicas. O sea, todo una oportunidad de crecimiento para lo que son las ciencias de la salud y las ciencias médicas. Aquí algunos ejemplos de equipos que ya existen en el mundo para el uso de la telemedicina. Este que está aquí en el centro a mí me gusta mucho porque a mí me impactó, así como les estoy comentando lo de la anestesiología, la primera vez que leí un artículo sobre teleUCI. Yo dije, ah, caramba, ¿cómo que unidades de cuidados intensivos a través de telemedicina? Resulta que esto es una estación especial de telemedicina para UCI. Ven que esto es una cámara, esto tiene todo un sistema de altavoces. Aquí lo ven ubicado en la cabecera de la cama del paciente, que le permite a un médico en forma remota estar monitoreando a sus pacientes. No significa esto que los intensivistas ahora van a salir de la terapia. Este puede ser, por ejemplo, como yo siempre lo comento, un médico cardiólogo que tiene acceso a este sistema de telemedicina y está haciendo una valoración a la hora que él quiera desde la comodidad de su hogar de un paciente que está en cuidados intensivos. Aquí ven otro ejemplo de una unidad remota de telemedicina. Hay municipios, hay departamentos o estados en el mundo que están colocando estas estaciones en los centros rurales, centros médicos como tal, que nos permiten a nosotros tener un control mucho mejor de nuestros pacientes. Hay empresas que no tienen servicios, de salud dentro, o servicios de medicina ocupacional dentro de la propia empresa, por el tamaño, porque no lo amerita, según la ley, ustedes conocen mucho mejor que yo de esto, pero que pueden ustedes como proveedores de esos servicios de medicina ocupacional plantearle tener una estación de telemedicina que en un momento determinado yo pueda hacer algunas consultas, pueda adelantar algunas cosas con los pacientes, podamos hacer algunas consultas virtuales a través de teleconsulta o teleasesoría. Aquí otro ejemplo de telemedicina. Un médico especialista a lo mejor en mastólogo de mucho nivel compartiendo con otro colega que está a lo mejor en otro país compartiendo una mamografía, viendo una mamografía de una paciente. Esto, por ejemplo, es un sistema israelí de monitoreo. Este equipo es un equipo multiparámetro. Ese equipo mide temperatura, tensión arterial, ritmo cardíaco, electrocardiografía, glicemia, saturación de oxígeno en un solo equipo y en forma remota se conecta por Bluetooth y el médico en cualquier parte del mundo o el profesional en cualquier parte del mundo puede tener un monitoreo a ese paciente. Esto se está monitoreando a través de APP a muchísimos pacientes con COVID, a muchos pacientes adultos mayores o pacientes con patologías crónicas que deberían estar permanentemente monitorizados. Y eso ha traído como consecuencia ahorros de hospitalizaciones, ahorros de internamiento, ha traído como consecuencia disminución de riesgo. El paciente está en su sitio natural, en su sitio de confort,
en su casa, en su comunidad, con su familia, con sus seres queridos, que eso es muy importante, ustedes lo saben, para la salud de los pacientes. Y por último, no menos importante, este tema de la educación. Aquí vemos, por ejemplo, a un médico compartiendo con otros colegas, que no necesariamente tienen que ser médicos, esta pudiera ser una nutricionista, pudiera ser una fisioterapeuta respiratoria, etcétera, etcétera, una terapeuta ocupacional, un grupo de profesionales y técnicos de la ciencia de la salud compartiendo. Yo puedo discutir casos, ver casos, analizar casos, revisar imágenes con profesionales en cualquier parte del mundo, gracias al uso de las tecnologías de información y comunicación. Eso es bien importante en el uso de las tecnologías. Aquí ven una imagen que nos ilustra pues, sobre el uso constante de la telemedicina. ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos compartir en la tarde de hoy con ustedes? Tenemos que trascender, apreciados compañeros. No es que tenemos que ponerlos en la ola de la moda, aquí no se trata de moda, aquí se trata de incorporar las nuevas tecnologías para el uso eficiente y para el uso eficaz, eficiente, efectivo, eficaz y de satisfacción, que es lo que es calidad y calidad de servicios de salud. Y calidad de servicios de salud hacia nuestros usuarios. Entonces, la invitación es a trascender. Hay unos aspectos éticos y legales en telemedicina. Mucha gente se pregunta, ¿pero esto es ético, es legal? Sí, definitivamente la respuesta es sí. En el caso de Venezuela existe una legislación. Aquí tenemos digamos que un pensamiento también en forma estructurada y gerencial. Todo lo que hacíamos desde el punto de vista ético y legal en el ejercicio físico de nuestras profesiones como profesionales y técnicos de la ciencia de la salud, la tenemos que traer a la telemedicina para incorporar algunas otras cosas nuevas. Recordar que existe una visión universalizada del bien y el mal y una antítesis del mal. Y eso depende de valores, costumbres y normas y leyes, tanto de los profesionales como de los usuarios. Debemos respetar esos preceptos éticos y morales contenidos en los respectivos códigos profesionales. Ahí Venezuela, por supuesto, que los tiene. ¿Hay legislación de telemedicina y de telesalud en Venezuela? Sí, sí la hay. Digamos que es relativamente moderna, bien interesante. Quizás no se ha avanzado mucho por la situación de nuestro país, pero sí la tiene, sí hay una legislación. Además, hay unos parámetros internacionales también para hacerle seguimiento a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema de telemedicina, telesalud y salud virtual. Y estar pendiente dentro de esa legislación y aspectos éticos que nuestros pacientes usuarios tienen derechos. Eso es fundamental. Algunos de esos derechos que tienen también que ver con el tema de telemedicina es derecho a recibir atención integral, oportuna, de calidad, con equidad, eficiencia y sin discriminación. Ser respetados en función de su dignidad humana, elegir libremente al profesional y conocer sus nombres y apellidos, y tener privacidad y confidencialidad en cuanto a la información. Y me detengo en esta última imagen, la privacidad de la data. Cuando nosotros trabajamos desde el punto de vista físico en un servicio médico, en un servicio de medicina ocupacional, en un hospital, en una clínica, en un ambulatorio, generalmente tenemos un servicio, un departamento, una unidad de historias clínicas que se encarguen de la custodia de la información. Ahora, aquí cuando hablamos de telemedicina también debemos asegurar la custodia de esa información. Por eso, aprovecho para decirles aquí, telemedicina no es hacer una llamada por WhatsApp, no es comunicarse por Telegram, no es mandarle un correo electrónico al paciente, no es hacer una videoconferencia por Zoom o por Meet. No, esos son herramientas tecnológicas. La telemedicina son procesos más complejos que tenemos nosotros que aprender, estudiar para poner en práctica adecuadamente. Hay deberes de los pacientes, de los usuarios. ¿Ok? Algunos de ellos son suministrar al profesional la información correcta y veraz, respetar al profesional y a los miembros del equipo, cumplir con las normas que son de su competencia y cumplir estrictamente con el tratamiento y asistir a las consultas de seguimiento, sean físicas o virtuales, como es lo que estamos hablando hoy. ¿Para qué es eso? Esos deberes y derechos, respetarlos, para que haya esta escala de satisfacción, tanto de los usuarios como esta familia que tenemos aquí, como de esta profesional de la ciencia de la salud. Hay un tema fundamental, historia clínica electrónica. Si yo hago una llamada por WhatsApp, a mí no me queda ninguna historia clínica electrónica. Aquí es muy importante el hecho de que quede evidencia de la relación que yo tengo como profesional con mi paciente.
o de la relación que yo tengo como servicio de medicina ocupacional con mi empresa, con los trabajadores de mi empresa. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la historia clínica electrónica? Califica la asistencia. Es bien importante. Su uso en telemedicina permite el mejor control y conocimiento de las condiciones de los usuarios. Pero además de una historia clínica, también es un tema del consentimiento informado. ¿Ok? El consentimiento informado que hemos hablado, hemos escuchado muchísimo de ellos alrededor del tema de la vacuna, de la vacunación contra COVID. El consentimiento informado es un documento que me permite a mí demostrarle al mundo que yo sí solicité el permiso, el consentimiento libre e informado de mi paciente para yo poder actuar sobre él. Y eso es bien importante. Ya desde el año 1948, cuando la reunión de Nuremberg, el código de Nuremberg, el código donde se demuestran posterior a la Segunda Guerra Mundial los derechos humanos, ahí dice claramente que yo debo obtener siempre el consentimiento informado a mi paciente. En Venezuela, Constitución del año 1991, Constitución venezolana, artículo 46, ordinal 3, cualquier persona que vaya a ser sometida a un examen médico, clínico, paraclínico de laboratorio, se le debe solicitar su consentimiento libre e informado antes de comenzar a actuar sobre él. Eso es un derecho constitucional que tenemos los venezolanos. Así que mucho cuidado con eso, porque el hecho de que yo haga telemedicina significa que también tengo que respetarlo. Y ya casi para concluir, me gusta mucho esta imagen de esta doctora satisfecha y de un usuario satisfecho y ver esa gráfica que tiene a su lado izquierdo, que esto ha venido creciendo exponencialmente y así va a seguir siendo, porque esta tecnología llegó para quedarse. Así que la invitación es que busquen la libertad y autonomía, tanto suya como de sus pacientes, como de sus servicios médicos, como sus servicios de medicina ocupacional, como sus clientes usuarios, como sus empresas que ustedes atienden. Esto da libertad y autonomía. Además da un posicionamiento global, porque yo no voy a ser un médico del estado Carabobo, del estado Aragua, del Distrito Federal o de Venezuela. Yo puedo ser un profesional de la salud global, con algunos bemoles legales, pero bueno, en otro momento pudiéramos hablar de eso. Entonces, ¿por qué prepararnos en telemedicina? Porque así como un cirujano general de toda la vida se preparó a través de un fellow y después muchos estudios y posgrados para hacer cirugía laparoscópica, para hacer cirugía robótica, así como un médico ginecostetra se prepara en ecografía, así como un internista se prepara en electrocardiografía, en ecosonografía integral, así los profesionales y técnicos de las ciencias de la salud y el bienestar nos tenemos que preparar para poder utilizar en forma armónica las tecnologías de información y comunicación al servicio de la humanidad. Por cierto, les muestro este libro que se llama Transformando tu consulta al mundo digital, una guía práctica para profesionales de la salud, que fue escrito por la doctora Omídez Pérez y este servidor. Por cierto, la doctora Omídez Pérez es la nueva presidenta de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina, y quien les habla es el nuevo vocal de la Asociación Iberoamericana de Telesalud y Telemedicina. Estamos a la orden, estamos apenas esta semana comenzando, van a venir cosas muy buenas y espero que podamos compartirla y a través de la Cámara Industriales de Carabobo que nos dio este espacio para llegar a ustedes. Por último, no menos importante, aquí está mi número de teléfono en Colombia, mi correo electrónico y las redes sociales completamente a la orden. Entonces me van a permitir salirme de la presentación para que nos podamos entonces ver un poco a las caras. Los que tengan a bien prender sus cámaras, y lo podemos hacer hasta que el internet se los permita y estamos a la orden. Si tienen alguna pregunta, estamos completamente a la orden para ver si las podemos contestar. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Hay muchísimas posibilidades de prepararse en esta área y tenemos algunas sorpresas con la Cámara Industriales para el año. Para el mes de mayo vamos a estar promocionando algunos cursos y talleres pensando en la situación en Venezuela, porque queremos contribuir con nuestros colegas venezolanos en adquirir este conocimiento para que ustedes lo pongan en práctica y ayuden a sus pacientes. Así que bueno, muchas gracias. Entonces, espero su pregunta. Si no pregunto yo. Ok.
Ok, por aquí dice Leonela Silva, excelente ponencia. ¿Cómo hacer el consentimiento informado en forma electrónica? Ah, bueno, excelente pregunta. Eh, bueno, Leonela y para todos. Recuerden lo que yo les decía hace rato, no se trata solo de que es una llamada por WhatsApp o no, o un Telegram o eh, por las redes sociales o a través de Zoom. La idea general es que la telemedicina nosotros podamos practicarla con una serie de herramientas que vengan en un software o en una aplicación que nos permitan hacer telemedicina. Hay aplicaciones o hay software para hacer telemedicina que te permiten tener una historia clínica, unos modelos de consentimiento informado, que te permiten hacer los récipes, te permiten hacer los informes y te permite algo que es fundamental desde el punto de vista ético y legal. Es el hecho de que tengas evidencia de que existe una relación médico-paciente, psicólogo-paciente, coach-paciente, terapeuta-paciente, ¿ok? Porque si no dice, bueno, no, es que yo llamé al doctor, él me contesta por WhatsApp, me manda unos medicamentos, eso no es telemedicina, eso es una herramienta tecnológica, pero no es telemedicina. Entonces, a través de estos sistemas permiten que tú envíes al paciente electrónicamente, en forma virtual, el consentimiento informado, él lo revise, lo lee y diga, sí, yo lo firmo, yo lo apruebo con una firma, yo lo apruebo con un clic, pero queda la evidencia como tal. Y es muy importante. Y ese consentimiento informado debe tener, en el caso de la telemedicina o lo que llamamos sistemas híbridos, virtual y presencial, el hecho que diga, mira, hay la oportunidad que yo pueda hacer algunas consultas con usted vía virtualidad. Que hacen esto. O sea, el consciente y te da el visto bueno y te dice, excelente, perfecto. Sí, sí es posible entonces que lo podamos hacer. ¿Ok? Por aquí dice mi amigo y compañero Tommy Velázquez que aprovecho para darle un gran abrazo virtual a la distancia y a la distancia. Si como médico general debo tener una plataforma o historia médica digital para establecer mi consulta y de haber la plataforma, ¿cuál es y si se consiguen disponibles? Sí, en efecto, Tommy. Lo ideal es tener una plataforma de telemedicina. A lo mejor no es el comienzo, yo puedo comenzar por otras áreas, pero sí, hay en muchísimos países, hay ya empresas que tienen plataformas para hacer telemedicina y no son nada costosas. Aprovecho la pregunta de Tommy para aclararles algo. Es muy importante lo siguiente. Acuérdense, por ejemplo, cuando estudiamos medicina o enfermería, algunas veces lo primero que nos regalan es un estetoscopio, pero nosotros no sabemos utilizarlo. Entonces, no compren plataformas de telemedicina o app de telemedicina si no sabe de telemedicina, porque le pueden meter cualquier cosa que no es. Otro detalle, cuidado con empresas que lo que están vendiendo son afiliaciones a una plataforma que es una clínica virtual de ellos y tú terminas trabajando para una empresa. Eso tampoco es. Aquí estamos hablando de software serio, de plataformas serias que le permiten a usted trabajar en forma individual o colectiva con un grupo de compañeros en plataformas que tienen todas unas características que respetan los aspectos legales y éticos del país. En el caso, por ejemplo, de algunos países ya piden algunos requisitos de esas plataformas. En el caso de Colombia, por ejemplo, aquí en Colombia la ley de telesalud y de telemedicina ya tiene unos requisitos de habilitación. Entonces te dan unas características que debe tener. Una de las cosas importantes que debe tener estas plataformas es que garanticen la seguridad de la información. Y ya hay unos criterios internacionales de aseguramiento de información en la parte electrónica o virtual que son bien importantes que nosotros podamos tenerla. Entonces, no cometamos el error de estar comprando cosas que nos dicen que nos van a mandar pacientes, porque eso es empresas que lo que están buscando son profesionales que trabajemos para ellos. Eso es otra cosa, no estamos hablando de ese tema. Se puede hacer, por aquí pregunta Leonela, ¿se puede hacer de alguna historia clínica electrónica sin un sistema? ¿Se puede hacer de alguna forma una historia clínica? Sí, claro, lógico, es lo que te estoy comentando de los comienzos. Tú puedes tener una historia que la tengas en un computador que sea una historia clínica. Y esa historia clínica también tenga un consentimiento informado, pero hay que buscar los mecanismos de que el paciente entonces la conozca, que el paciente te dé la autorización. Hay mucha gente que utiliza también, muchos de estos sistemas tienen
algo parecido al Zoom, videoconferencias que me permiten, por ejemplo, esta videoconferencia está siendo grabada. Yo puedo entonces, posteriormente, cuando yo quiera o alguno de ustedes quieran, te dicen, mira, pero Miguel, tú dijiste tal cosa. No, buscamos la videoconferencia y ya está. Entonces podemos revisar el consentimiento informado y queda, con el permiso del paciente, queda grabado. Y esa forma parte de la historia electrónica. O sea, una grabación forma parte de la historia electrónica. Un intercambio de imágenes forma parte de la historia electrónica. Hay preguntas como, ¿cómo hago para enviar, por ejemplo, los récipes? Sí, también hay mecanismos que nos permiten a nosotros enviar a través de correo electrónico los récipes al paciente con la firma electrónica, que la firma electrónica es distinta a la firma digital. Nosotros, o sea, hacemos una firma, la escaneamos y se la pegamos a un documento. No, hay firmas electrónicas que son firmas que ya vienen con un código QR que me permiten tener una identificación plena del paciente. Hay preguntas, por ejemplo, ¿dónde puedo yo hacer telemedicina? Los que están en Venezuela y están acreditados por el Estado venezolano para hacer medicina o hacer alguna área de la ciencia de la salud, la puede hacer para toda Venezuela. Pero la puede hacer para personas que lo soliciten desde afuera. Por ejemplo, acuérdese que hay 5 millones y tantos de venezolanos que salimos del país. Muchos de nosotros dejamos a nuestros médicos, a nuestros terapeutas, a nuestros psicólogos por allá. Entonces yo puedo desde aquí donde estoy hacer una consulta con mi médico. Yo lo estoy reconociendo como mi médico y esa es una relación entre el profesional de la ciencia de la salud y mi persona. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo llamar a la doctora Migdalia Martínez, una excelente nefrólogo del oriente del país, y hacer una consulta con ella porque yo la reconozco como nefrólogo, yo la reconozco como médico. Yo puedo hacer una consulta, por ejemplo, con Leonela, porque yo la estoy reconociendo como médico. ¿Qué pasa? La otra cosa es cuando yo comienzo a hacer por telemedicina lo que no estoy acreditado a hacer. Si yo soy, por ejemplo, médico general, especialista en ginecología obstetricia, yo no me voy a poner a hacer consultas de neurocirugía, ni me voy a poner a hacer consultas, por ejemplo, de traumatología. ¿Por qué? Porque ese no es mi área de mi competencia. Mientras yo respete esos aspectos éticos y legales, no hay ningún problema. ¿Ok? Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechemos que nos quedan unos 8 minutos y podemos contestar con mucho gusto, podemos contestar otras preguntas. Por aquí Tommy aplaude. Ok, ¿se puede hacer alguna otra forma de historia clínica en el sistema? Sí, sí, lo que les comenté, si hay otras formas como tal. Pero es bien importante que a ustedes les quede claro y que me permitan expresarlo nuevamente, que queden evidencias de esa relación que usted tiene con su paciente o con su usuario. Eso es muy, muy importante. Si yo tengo sistema híbrido, o sea, por ejemplo, la doctora Migdalia ve a un paciente, lo llama y hace una videoconsulta con él a través de telemedicina, se ven, le pide unos datos, comienza a llenar la historia, comienza a pedirle algunas evidencias, etcétera, etcétera. Y ella monta todo eso en una historia clínica electrónica. Después el paciente ya lo cita y le dice, bueno, vamos a vernos el día viernes a las 8 de la mañana en el centro médico X. Y el paciente va a la consulta física, la doctora abre su sistema y sigue teniendo su consulta, su historia clínica electrónica y comienza a llenar o suma otros datos a esa consulta, a esa historia clínica electrónica. No es que debo tener una historia clínica electrónica para lo virtual y una historia clínica física para lo físico presencial. No, debe ser la misma historia como tal. ¿Ok? Eso es bien importante para que todo eso me quede en unos archivos, en un historial médico o clínico de ese paciente. ¿Ok? Una de las grandes ventajas que la telemedicina trae es que yo puedo hacerle seguimiento virtual al paciente. Yo le puedo enviar información al paciente. Por ejemplo, si tomo el ejemplo de la doctora Martínez, ella como nefrólogo, ella puede a través de toda la base de datos que tiene de sus pacientes en forma electrónica, con un solo correo electrónico, o sea, con un solo clic, enviarle información, por ejemplo, sobre alimentación inteligente, sobre alimentación X,
sobre cuidados del riñón, sobre problemas renales y COVID, actualizaciones, etcétera, etcétera. Ella puede en un momento determinado escribir un minibook sobre alimentación para pacientes nefrópatas cómo evitar, cómo hacer prevención secundaria y terciaria en nefropatía. Ella tiene toda esa posibilidad de hacerlo a través de la telemedicina. Y un dato importante, con las redes sociales de la doctora, ella le mandó a sus pacientes estas cuestiones, todo ese minibook, por ejemplo, que escriba, o ese artículo que escriba sobre alimentación inteligente, ellos lo pueden ver por sus redes sociales y se identifica, como la doctora Migdalia Martínez, nefrólogo, médico, nefrólogo, tal cosa, ubicada en el sitio, mi número de teléfono, mis redes sociales. Eso hace, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, que la doctora también comience a promocionarse. Porque recuerden algo, los directorios profesionales ya no están en las paredes de las clínicas y los hospitales. Los directorios profesionales en materia de salud están en las redes sociales, están en el mundo web y nosotros debemos participar. Esa es una de las grandes ventajas que permite también la telemedicina. Hay médicos, hay profesionales de la ciencia de la salud que en este momento están dedicados única y exclusivamente a hacer educación, promoción y prevención para sus pacientes y pacientes en cualquier otra parte del mundo. Hay, por ejemplo, médicos pediatras que están dedicados al tema de la lactancia materna y la alimentación complementaria en el primer año de vida. Cuidados de recién nacidos. Están dedicados a eso. Todos estos aspectos de educación, promoción y prevención que hacen también trae como consecuencia por un ciclo virtuoso que comiencen a llegar más pacientes y más usuarios a sus consultas y a sus servicios. Salud ocupacional. Servicios de salud ocupacional que tienen una cantidad de clientes interesantes, de empresas, y que entonces divulgan en masa información sobre, por ejemplo, cuidados de la columna vertebral, pero también lo publican en las redes sociales y resulta que otros empresarios, otros trabajadores comienzan a ver los servicios que ellos prestan y también comienzan entonces a pedir sus servicios y se transforman en usuarios. O sea, es todo un sistema que bien engranado, bien llevado, muy bien estudiado, con personas capacitadas en la materia, permite tener un crecimiento exponencial de los propios servicios y de incluso los propios servicios que los profesionales plantean. ¿Cómo se realiza el cálculo de gastos para el costo de las consultas realizadas por telemedicina? Excelente. Te pudiera dar una respuesta fácil. Tenemos un taller un taller de 4 horas para el tema de costos, porque lo que pasa es que muchos de nuestras universidades no nos enseñaron el tema de costos. Incluso está demostrado que desde el punto de vista cognitivo y conductual tenemos miedo de cobrar. Entonces, por todo trabajo serio, legal, ético, se necesita una remuneración en contraprestación de ese servicio. Entonces, sí hay mecanismos que nos permiten a nosotros hacer el cálculo del costo de la consulta. Mucha gente se pregunta que cuánto cuesta una consulta. Hay gente que dice, pero es que si yo hago una consulta por telemedicina no me la pagan. Sí, sí. Hay mecanismos, teleconsulta, seria, con una plataforma, con un software, con un mecanismo como el que planteaba Leonela, por ejemplo, que yo tenga mi historia clínica, mi consentimiento sin tener la plataforma todavía, yo la puedo cobrar. Incluso que hay un tema hasta de pasarelas de pago. Yo me promociono, por ejemplo, en las redes sociales, y digo Miguel Guevara, por ejemplo, que no lo hago porque no ejerzo la medicina, sino el tema gerencial y académico, pero por ejemplo, yo como médico, yo me puedo promocionar y me va a llamar un paciente, se va a contactar conmigo. Oye, doctor, ¿usted hace telemedicina? Sí. ¿Cómo es el mecanismo? Hay plantillas, le mando una plantilla que yo prediseñé y le digo, la forma es esta. Ah, ok, aquí está el consentimiento. Dice que sí, perfecto. Aquí están las pasarelas de pago. Usted me puede pagar por aquí, por aquí, por aquí. Cuando usted me paga, cuando llegue ese dinero en la pasarela de pago, inmediatamente sale un mensaje diciéndole al paciente la hora y el día de la consulta. Y a esa hora y ese día se le va a enviar un link y nos vamos a conectar y vamos a hacer la consulta. Entonces, ¿qué puede ser? No, pero es que yo doy muchas recomendaciones por WhatsApp y por Telegram y nadie me las paga. Es que eso no es telemedicina. Eso es mensaje por WhatsApp y Telegram. ¿Ok? Entonces sí se puede hacer. ¿Y cómo se hace una estructura de costo? Que hay que meter todos los servicios, el tema del conocimiento, el tiempo, la cantidad de pacientes que tú puedas ver. Hay profesionales que antes tenían 100% de consulta física y han venido reduciendo ese porcentaje físico y aumentando el virtual.
Y hay algunos que están parejos, hay unos que tienen más virtual que físico, otros que tienen más presencial que físico, pero les vamos bien con ese tema. ¿El chequeo anual de los trabajadores puede ser por telemedicina pre y post vacacionales? Sí, muchísimas de esas cosas. Muchísimas, porque hay algunas áreas de la salud ocupacional, en la cual no me quiero meter porque son ustedes los especialistas, no necesito yo hacer un examen físico como tal. Ojo, si necesito hacer un examen físico es, por ejemplo, signos vitales. Yo puedo tener en la empresa una estación de telemedicina que es muy sencilla, que puede ser un monitor multiparámetro, que tenga un profesional, por ejemplo, de la enfermería que me ayude, enfermero ocupacional, le tomo todos esos signos vitales, me los manda en forma electrónica también, llegan a la historia, y yo converso con el paciente y listo. ¿Ok? Ah, aquí es que hay un paciente que conseguir con unas cifras tensionales elevadas, que es un paciente que posterior a las vacaciones llegó con un aumento de volumen importante en la rodilla derecha y hay problemas con... Ya, bueno, vamos a verlo desde el punto de vista físico. Acuérdense que buena parte del diagnóstico, tal como nosotros nos enseñaron a todos, es a través de un buen interrogatorio de anamnesis. ¿Que tenemos que hacer algunas cosas, maniobras desde el punto de vista físico? Sí. Resulta que con todo este adelanto que ya tenemos, hay muchas de esas cosas que se pueden hacer a través de equipos que están en lo que se llama el Internet de las cosas. Hay sistemas para monitoreo de, como les dije, de muchísimos parámetros. Hay ya equipos que hacen ecosonografía que son portátiles, que se le colocan a un teléfono celular. Ya hay algunos relojes de pulsera que me evalúan una cantidad de parámetros y que me monitorean 24 horas. Hay equipos que me permiten hacer auscultación solamente colocándome el equipo en algunas partes. Y si yo tengo en una empresa, por ejemplo, alguien que me asista, excelente porque sí se puede hacer. Muchísimas cosas que se pueden hacer. Con el tema de salud ocupacional, muy interesante el tema de, porque el cliente se va a sentir muy satisfecho, que yo voy a estar permanentemente dándole información de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y en el caso de salud ocupacional, prevención de accidentes laborales, prevención de enfermedades ocupacionales. Y además va a quedar evidencia de que ese paciente y ese trabajador paciente tiene acceso a esa información. Incluso en algunas ocasiones me permito yo también decirle, necesito evidencia de que usted revisó esa información. O sea que esas charlas de media hora, de 45 minutos, una hora antes que la gente entrara al trabajo como tal, ya esa es historia. Eso es historia porque ya todo esto se puede hacer por esta vía, quedando evidencia firme de que todos tuvieran acceso a esa información. Después, la persona de recursos humanos, de talento humano, se encargará de ver si la firma como señal física, entre comillas, como señal física de que estuvo en esa actividad. Yo puedo organizar desde la comodidad del hogar de los trabajadores pacientes unas charlas como esta y quede evidencia de que así se hizo porque hay forma de cómo demostrarlo. Grabándola, tomándoles imágenes, vimos que estaban ahí, etcétera, etcétera. Sí, dice Tommy por aquí que precisamente hoy es el día de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, apreciados compañeros, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias a la Cámara de Industriales del Estado Carabobo. Muchas gracias a la señora Jacqueline, a Carmen Teresa por la invitación. Estén pendientes porque por esta vía les va a llegar más información. En el nombre de Dios aspiramos que para el mes de mayo pudiéramos hacer un taller, quizás de un día o quizás de 2 días, pero con estas plataformas virtuales donde nosotros pudiéramos estar ampliando todos estos conocimientos, incorporándose la doctora Omidres Pérez, que es una súper especialista en el tema de cómo hacer diseñó un paso a paso que se llama PCP, que es preconsulta, consulta y postconsulta, de cómo se hace todo esto. Es una persona que ya desde hace unos 7 años tiene en su agenda un 70% de sus pacientes de todo el mundo a través de telemedicina. Tiene pacientes, no es un cliché, tiene pacientes de todo el mundo. Afortunadamente, una excelente profesional venezolana que ha podido aprovechar esta oportunidad. Tenemos un gran colega también venezolano, el doctor Luis Arocha Mariño, que ya tiene varios años que el 100% de sus consultas a nivel mundial son virtuales, con una experiencia fascinante. Así que la invitación es que ustedes puedan seguir formándose. Espero de verdad con todo cariño que les haya servido esta hora que hemos estado comunicando. Lo hacemos con muchísimo orgullo para Venezuela y lo vamos a seguir haciendo.
Así que bueno, muchísimas gracias. Y los esperamos entonces la próxima vez en el mes de mayo cuando comencemos a hacer los talleres con la Cámara Industrial de Carabobo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor Guevara. Y estaremos pendientes y para todos agradecidos de la participación. Y como bien lo dijo usted, estamos trabajando para llevarle estos conocimientos y apoyar a todos nuestros afiliados y relacionados con este tema. Así es, así es. Manténganse en contacto para que puedan recibir la información. Gracias y feliz Seguro. tarde para todos. Hasta luego.